Bienvenidos a este tutorial en el que te vamos a explicar cómo construir el esquema gráfico de la institución educativa en la cual diriges. Ya, esa es una parte fundamental en el reporte del censo del local educativo, ya que sin el croquis correctamente elaborado, probablemente la información que se reporta en la cédula borrador o en la cédula electrónica no sea la correcta y va a ser observada, por supuesto. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber, en este caso, es que el esquema gráfico tiene una estructura, como la que tenemos en pantalla. Se tiene que definir siempre el acceso principal al local educativo, como se observa aquí, ¿ya? Y hay elementos y codificación que se tiene que seguir. El objetivo es identificar todas las edificaciones con las que cuenta la institución educativa y son enumeradas en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, en sentido antihorario, como se ve acá, la edificación 1, edificación 2, edificación 3, edificación 4, 5, 6 y 7. Como vemos, el patio, por más que sea techado, no es una edificación y acá hay un parque, un área verde, tampoco está considerado. Entonces, la codificación correcta es colocando la E y luego los números correlativos. E01, E02 y así de manera correlativa. ¿Ya? Un elemento también importante es que vamos a delimitar o vamos a hacer visibles en la edificación los ambientes con los que cuenta. Que más adelante vamos a explicar esta definición de ambientes, definición de edificaciones. ¿Ya? Y las medidas, en este caso su largo, su ancho, al ser elementos rectangulares. Entonces, la codificación también, el nombre de las aulas, se va a hacer en sentido antihorario, es decir, en recorrido, ingresando por la puerta principal, hacia la derecha, en sentido antihorario, vamos a ir enumerando también las aulas, si hay otros ambientes administrativos, también los vamos a enumerar en ese orden, al igual como los servicios higiénicos, ¿ya? Entonces, es importante también identificarlo como esquema gráfico de la institución, el centro poblado y el distrito. ¿Ya? Opcionalmente se va a incluir esta leyenda donde se coloca pues el número de edificaciones y los ambientes que lo conforman, asimismo también su área techada. Considerar para el área techada también la parte de la vereda, un máximo de 2 metros, no considerar mayores a 2 metros porque ya no constituyen una vereda, sino extensiones de la misma. Muy bien, los tramos también hay que identificarlos como T, con la letra T y correlativo, siempre empezando de la parte donde se ingresa y haciendo un recorrido antihorario. T01, T02, T03, T04, entonces, y sus medidas también. Y adicionalmente a eso incluimos también el terreno. En este caso hay un solo terreno, entonces iría con la palabra TE01. Y si hubiera más de uno que forma parte, entonces lo codificamos como TE02, 03, lo que corresponde a la realidad de cada institución. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver la identificación o el recorrido de la puerta principal y es en sentido antihorario. Entonces, la codificación de las edificaciones se hace en sentido antihorario hasta salir nuevamente. Entonces, si hay más de un piso, podemos utilizar gráficos como estos, donde indicaríamos, por ejemplo, que acá hay escaleras, este es el primer piso, este es el segundo piso. Le podemos agregar esta información, primer piso, segundo piso, ¿ya? Pero la referencia siempre va a ser este ejemplo que se encuentra en la intranet también. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo definimos qué es una edificación? ¿Cuál considerarla como edificación y cuál no? Y los elementos que la conforman. Entonces, en ese caso, vamos a visualizar en pantalla que la edificación, para empezar, son aquellas construcciones fijas de materiales resistentes constituida por una o más ambientes. Y la característica principal es que tienen que tener muros y techo en común, como se observa en la imagen. Tenemos un conjunto de ambientes, que en este caso son aulas, en la edificación 1, y tienen un techo en común y tienen paredes o muros también en común. Entonces, si no tiene paredes, no va a ser considerada como una edificación, tal es el caso como hay
pabellones que tienen un techo de formación, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso no es una edificación. Ya un estacionamiento, en este caso simplemente un techo para colocar las motos, por ejemplo, tampoco es una edificación. En el ejemplo 2 tenemos la edificación 2, que tiene dos ambientes y tiene un techo también en común y paredes en común. Entonces, como ven, como están separadas, no podemos considerarla como una sola, sino como dos edificaciones independientes, ¿ya? Y algo importante son los ambientes que lo conforman. Entonces, si yo identifico un tipo de ambiente, de hecho, que va a formar parte de una edificación. O sea, la edificación va a tener un solo ambiente o más ambientes. Por ejemplo, una cocina construida de manera separada de las aulas. Entonces, una edificación que tiene un único ambiente de soporte administrativo y con una función diferente a aula, ¿no es cierto? Entonces, también van a haber ambientes, edificaciones que tengan dos ambientes, por ejemplo, un aula y el ambiente de dirección. Entonces tenemos ahí un tipo de ambiente aula y un tipo de ambiente de soporte administrativo. ¿Ya? Entonces, quedando clara esta idea, ahora sí veamos cuáles son los tipos de ambientes. Vamos a tener tres tipos de ambientes que conforman una edificación. Las aulas, y hay otros ambientes educativos y de soporte, pero que son distintos al aula. Dicho esto, como cocina, comedor, la misma dirección, la sala de profesores, entre otros, que lo vamos a ver más adelante. Los ambientes usados como servicios higiénicos también son el tercer tipo de ambiente, ¿ya? Y básicamente en el croquis vamos a tener estos tres elementos, ¿ya? Entonces, empezando por el primero, las aulas, puede ser aula o ambientes acondicionados como aula, porque quizás su propósito no fueron ser aulas, pero se acondicionaron para ese fin por crecimiento, en este caso, vegetativo. Ahora, la aula siempre va a ser un espacio físico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, independientemente del nivel académico. Ya esas, las aulas, entonces, el primer ambiente que forma parte de una edificación. Forma parte, ¿ya? Un aula sí puede ser una edificación, sí, cuando el aula está construida de manera sola. Ya dijimos que la edificación puede estar conformada por uno o más ambientes. El segundo tipo son los otros ambientes educativos de soporte distintos al aula. Estos ambientes administrativos con los que cuenta el local educativo pueden estar en uso o no. Ya eso ya lo vamos a declarar en la cédula borrador y en la electrónica. Pero algo importante es que en estos ambientes, no lo mencioné, pero esto está en el capítulo 7 de la cédula electrónica y cédula borrador. Las aulas anteriormente mencionadas están en el capítulo 6. ¿Ya? Entonces, pero en este capítulo 7 vamos a declarar los otros ambientes diferentes al aula, pero no vamos a considerar en este capítulo los servicios higiénicos. Una referencia es la página 20 de la ficha unificada de infraestructura educativa 2025, para que sea revisada. En la página 20 están todos los que son considerados como soporte distintos al aula. Justamente acá tenemos un extracto. ¿Qué elementos forman parte de soporte distintos al aula? Son el aula de psicomotricidad, el aula vivencial en el caso de SEBE, auditorio, biblioteca, aula de innovación pedagógica, laboratorio de ciencias, un gimnasio, un coliseo, polideportivo, un kiosco. El coliseo polideportivo tiene que ser, ¿cómo se llama? Es un ambiente techado y con paredes para ser considerado, ¿ya? El kiosco, el comedor, la cocina. También tenemos la coordinación de tutoría en caso de G, almacén, vigilancia o caseta de control, cuarto de limpieza, módulo de actividad, depósito de implementos deportivos, espacios para personal de gestión administrativa. Aquí estamos hablando de la dirección, subdirección, secretaría o similares, y sala de reuniones. Estos son los que normalmente aparecen en la mayoría de instituciones educativas. Por supuesto, habrán algunas que tienen otros elementos. Seguimos dentro del capítulo 7 con los ambientes que son distintos al aula. Pero el capítulo 7 hace una referencia también a espacios deportivos abiertos,
y espacios exteriores de relación con la naturaleza, en el mismo capítulo 7, y en la cédula lo van a encontrar en la pregunta 7.7. Básicamente ahí vamos a describir, también pueden ser considerados dentro del croquis, pero como ya sabemos no se codifican como edificaciones, solo para guía en el croquis. Entonces la losa multiuso, una piscina olímpica no techada, las áreas verdes, jardines, espacios de crianza de animales. Y para determinar su estado, que en este caso puede ser bueno, regular o malo, siempre hay que ayudarnos de la cédula de local educativo, la de borrador, porque tiene descripciones de cuándo considerar en buen estado, cuándo regular y cuándo malo. Es decir, como vemos gráficamente, malo pues ya representa un riesgo para su uso. Entonces regular pues son pequeños detalles como de repente falta de pintura, pero puede ser utilizado y bueno, pues es en las condiciones óptimas. ¿Ya? Entonces, esto solo referencial. Y el tercer tipo de ambiente, que también estas sí se grafican en el croquis, son los ambientes usados como servicios higiénicos. Eso ya se declara en el capítulo 8. ¿Ya? Estamos desglosando todo el tema del llenado del censo del local educativo. Lo estamos desglosando para que sea visto en videos más cortos. Entonces, en los servicios higiénicos del local educativo sí se grafican. Entonces, estos elementos nosotros ya lo teníamos en el ejemplo inicial. Por ejemplo, la edificación 1 está conformada por dos ambientes tipo aula. Entonces, aula 1, aula 2, y están sus dimensiones. En el ancho podríamos considerar también la vereda, o si no, al momento de pasar la información a la cédula de borrador o a la cédula electrónica, considerar pues esa área techada también de los pasadizos. ¿Ya? Entonces, en la edificación 2 tenemos elementos tipo 2, que son de soporte, como es el caso del comedor y la cocina. Y como tienen un techo común y tienen paredes o muros en común, entonces, y están en este caso cerrados, ya constituye todo eso una edificación. La edificación 2 con dos ambientes. La edificación 3 tenemos, por ejemplo, ambientes de soporte también, la sala de psicomotricidad y el almacén. Y también están con sus edificaciones. Y en la edificación 4, como observamos, tenemos del tipo 1 y del tipo 2. El tipo 1, es decir, tenemos el aula 3 y el aula 4. Y del tipo 2 de soporte tenemos la dirección. Entonces, por eso es que es importante desglosarlos también y nos dan un panorama completo para que al momento de que llenemos en la cédula electrónica, pues se pueda visualizar el contenido y podamos revisarlo también de que esté correctamente llenado. Y tenemos un ejemplo de edificación con un solo ambiente, que es con una aula, el aula 5, en la edificación 5. ¿Ya? Y a su vez tenemos el tercer tipo en la edificación 6 y 7, tenemos el tercer tipo que son servicios higiénicos. Como vemos, acá se ha graficado un patio, se ha graficado también un parque y zonas verdes, pero esto ya será opcional. Lo que sí tiene que estar bien definido son las edificaciones, los ambientes que lo conforman, las medidas, que la codificación sea correcta. Esto va a ser subido a la intranet. Hay un video también explicativo que lo vamos a anexar con los pasos para subirlo a la intranet. Lo que indicamos que sería deseable es que también incluyan una leyenda en donde estén todas las edificaciones y qué ambientes lo conforman, así como también sus áreas. Entonces sus áreas, lo cual les va a facilitar al momento de que pasen esa información a la cédula borrador y a la cédula electrónica. ¿Ya? Y no menos importante es que tiene que estar con un título que identifique al croquis o al esquema gráfico. En este caso, que indique el nombre de la institución y el centro poblado al que pertenece. Asimismo, el distrito, eso ya sería opcional. Bien, entonces con esto ya tendrían los pasos a seguir para, en este caso, hacer su esquema gráfico de la manera como se ha planificado y de la manera correcta.